Si os parece, vamos a iniciar el webinar de aprendizaje de hoy, relativo a la autoevaluación con el modelo FQM. En muchas ocasiones pensamos que el éxito de una evaluación está muy centrado en el equipo de evaluadores, pero cierto es que gran parte del éxito de la evaluación está en el propio equipo de la organización. Y en este año hemos hecho tres webinars de aprendizaje, uno dedicado a la memoria, otro dedicado a la preparación de la visita y hoy dedicado a una fase muy importante que es la autoevaluación. Mi nombre es Miquel Romero y Grané, hoy con barba, aquí sin barba. Soy evaluador desde hace 13 años y hemos acompañado desde el club a muchas organizaciones y espero compartir en estos tres webinars de aprendizaje experiencias que hemos ido recopilando en el equipo del Club Excelencia estos años. Lo que hoy tenemos como objetivo es la autoevaluación. ¿Qué es una autoevaluación FQM con el modelo FQM? ¿Cómo se prepara una autoevaluación? Y aspectos fundamentales a tener presente. Queremos ser muy eficientes y eficaces en que podamos actuar después del webinar de hoy. ¿Eh? Vamos a ver el club, la autoevaluación y luego pasaremos a un apartado de sugerencias, ¿no? De ideas clave. Para quien no conozca el club, para algunos de vosotros que quizá no lo conocéis, nada, 2 minutos sobre ello, ¿no? Lo primero es deciros que um, somos una comunidad multisectorial de aprendizaje, de benchmarking, de mejora. Tenemos más de 30 años de vida. Somos una comunidad de más de 220 socios diversos, y lo veréis. Y somos el representante oficial de FQM en España de sus inicios. Llevamos más de 3.000, dentro de poco 3.500, 4.000 sellos entregados a organizaciones reconocidas por su gestión excelente, innovadora y sostenible. Nuestro propósito es muy claro, nos centramos en contribuir para que la sociedad tenga confianza en el futuro. ¿A través de qué? A través de impulsar organizaciones con una gestión excelente, innovadora y sostenible. En esto estamos profundizando, en esto actuamos, este es nuestro propósito. Tenéis ahí nuestra visión, valores y nuestra misión. Decíamos una comunidad, BET, es una comunidad realmente diferente, pública, privada, de distintos sectores, y ello es lo que nos da una fuerza tremendamente especial, un carácter diferencial del club. Ahí compartimos experiencias, conocimiento, formación y ello lo compartimos dentro de los socios y también esto repercute en la sociedad. ¿Cómo lo hacemos? Pues mirad, lo primero es a través del modelo FQM que nos permite medir esta gestión, hacer evaluaciones, nos permite la mejora. Lo segundo es el conocimiento de gestión. Compartimos muchísimos documentos, compartimos muchísimo conocimiento a través del banco de conocimiento que tenéis a vuestra disposición. Hay cosas, hay documentos en abierto y documentos solo para socios, pero hay gran cantidad de conocimiento ahí. Os animo a buscar en el banco de conocimiento. Luego tenemos encuentros de socios, encuentros de primeros ejecutivos con sus necesidades y expectativas particulares. Tenemos webinars formativos como el de hoy de aprendizaje de la comunidad FQM. También tenemos unos foros, son foros estables, tanto los 4 sectoriales como los 3 temáticos de tremenda importancia y de mucha actividad. Resolvemos retos. Esta es una parte fundamental de nuestro trabajo, ¿no? Este benchmarking funcional, ¿no? Y también este benchmarking de indicadores.
que es fundamental para poder saber en qué podemos mejorar, ¿no? Dicho esto, esto es el club. Si estáis interesados y no sois socios, por favor, contactar con nosotros. ¿Eh? Dadnos una llamada, enviad un email a info@clubexcelencia.org y os haremos una reunión con vosotros. La autoevaluación. Vamos a centrarnos ahora en la autoevaluación con el modelo FQM. ¿Vale? Ah, ¿Para qué? ¿Por qué? Porque en cualquier proyecto, en cualquier proceso, necesitamos saber de dónde partimos, cuál es este momento de partida, dónde estamos para podernos marcar objetivos. Por lo tanto, la autoevaluación es fundamental porque en cualquier proyecto, en cualquier proceso, debemos partir de un punto donde estamos, saber a dónde queremos llegar. Por lo tanto, es fundamental para los proyectos y también para un proyecto de mejora de la gestión. Por lo tanto, la autoevaluación es fundamental y os diría que aplicando el modelo FQM debemos medir, controlar, gestionar, mejorar. Por lo tanto, modelo FQM, saber de dónde partimos, marcándonos unos objetivos. Y ello nos ayudará. La autoevaluación es fundamental para este proceso de mejora. Recordemos las claves de un proceso de evaluación y de su éxito. Ahí tenéis las 7 claves del éxito de un proceso de evaluación. ¿eh? Y el proceso de autoevaluación es muy parecido. Veréis que lo primero es tener una base sólida, construir buenos resultados, tener un plan de acción, la gestión, y ello está basado en la organización. La organización tiene este trabajo previo del proceso de evaluación. La segunda parte, este punto cuarto, es la preparación de la documentación. Acordaros en un proceso de evaluación la preparación de la documentación. Y para ello tenemos un webinar que hemos hecho a principio de año, lo tenéis ahí el enlace, sobre las claves de elaborar la memoria. Luego hay el proceso de selección del equipo evaluador. En la autoevaluación seréis vosotros, pero en una evaluación externa es el Club Excelencia en Gestión quien lleva este proceso, esta clave, ¿no? Y finalmente hay la preparación de la visita y el desarrollo de la visita. Y ahí también tenéis un webinar, toda la documentación, presentaciones y grabación. Y ello es un mix de la organización y el equipo evaluador. Por lo tanto, fijaros la complejidad de un proceso de evaluación y sus fases. ¿Y dónde en este proceso es importante una autoevaluación? ¿Dónde encaja esta herramienta que tenemos, que es la autoevaluación? ¿Dónde encaja? Puede encajar aquí, antes de iniciar un proceso de mejora. Saber dónde estamos, hasta antes de iniciar el proceso de mejora, conocer objetivamente en qué momento de madurez estamos, en qué momento de madurez en gestión nos encontramos. Pero también puede ser importante antes de elaborar un plan de acción. Ya estamos mejorando, ya tenemos procesos en marcha, pero queremos saber en este momento, antes de iniciar un plan, dónde nos encontramos. También puede ser importante en un proceso de revisión, para realizar revisión, este seguimiento del plan de mejora que tenemos en marcha. También es importante, y puede serlo, para preparar la evaluación externa. Ya tenemos todo el proceso trabajado y nos vemos con fuerza de irnos a una evaluación externa y puede ser un excelente momento, yo diría un momento imprescindible, para hacer una autoevaluación. Saber de dónde partimos exactamente en este momento antes de trabajar la documentación, la selección del equipo, etc. Por lo tanto, ahí están estos momentos en los que encaja una autoevaluación. Yo me atrevería a decir, una autoevaluación al año no hace daño. ¿eh? Por lo tanto, autoevaluémonos con el modelo FQM. ¿Pero qué es una autoevaluación? Estamos hablando de la autoevaluación, pero ¿qué es?
Pues la autoevaluación es una revisión holística y global de la situación de una organización, de esta gestión que tienen las organizaciones. ¿Con qué objetivo? Conocer, decíamos, este momento de madurez que tenemos en gestión. Este es nuestro principal objetivo. ¿En qué momento estamos de nuestra madurez? ¿Y qué alcance tiene? Pues fijaros, el alcance es como el de una evaluación, es completo de la organización, es holístico y además estructurado de la misma forma. Por esto es una autoevaluación con el modelo FQM, estructurado en los criterios y subcriterios del modelo. ¿Con qué enfoque? Igual que una evaluación, causa-efecto, acercándonos lo máximo posible a la lógica del modelo. ¿Qué hacemos? ¿Qué obtenemos con ello? Causa-efecto, trabajando en Redder. Tanto si lo conocemos como si no, pero detrás de ello está el modelo y el Redder. ¿Y qué nos va a proporcionar una autoevaluación? Pues fijaros, al final es un autoconocimiento. Lo que queremos es conocer nuestras fortalezas, puntos fuertes, buenas prácticas. Queremos descubrir dentro de la organización dónde están estos puntos fuertes, dónde podemos hacer palanca. Oportunidades de mejora, dónde hay ciertos encajes de mejora, dónde hay aquellos puntos donde hay claramente oportunidades y vamos a poner foco de atención allí. Y finalmente también nos interesa muchísimo tener una puntuación en base al modelo FQM, por criterios, por subcriterios y globalmente. Saber, porque medir es la clave, lo hemos dicho, medir para controlar, para gestionar, para mejorar. Pero hay un punto fundamental en un proceso de autoevaluación, más que en un proceso de evaluación externa, y es este diálogo constructivo en el equipo de la organización. Esta siembra cruzada, este cruce de experiencias. Por esto es tan importante generar un equipo para hacer la autoevaluación. No es un trabajo individual, no solo individual, es un trabajo de equipo. ¿Y qué nos proporciona también? Nos debe proporcionar elaborar el peso, la ponderación de los grupos de interés, saber quiénes son, qué necesidades, expectativas, pero también qué ponderación le damos a los grupos de interés, tanto si es una autoevaluación por criterios como si es por subcriterios. Por subcriterios es imprescindible tener esta ponderación. Las áreas clave, siempre mirando al futuro, áreas clave de ello. Esto es fundamental. Estas áreas clave básico. Es básico para poder afrontar el futuro. El grado de adaptación al entorno. Este análisis del ecosistema. O sea, cómo nos adaptamos al entorno. Otra vez mirando al futuro. ¿Eh? La agilidad al cambio, adaptarse a los cambios. ¿Cómo estamos de agilidad? ¿Cómo de ágiles estamos? ¿Eh? La autoevaluación nos lo va a proporcionar. El nivel de competitividad. No estamos solos, estamos en un ecosistema, por lo tanto, nuestro mercado, nuestros competidores, dónde nos posicionamos. Y finalmente, acción. Queremos ser activos. La autoevaluación no es pasivo, es activo. La autoevaluación nos lleva a acciones de mejora y tenemos que priorizarlas. Y la autoevaluación es fundamental con la puntuación para priorizar estos planes de mejora. Teníamos unas fases en el modelo, en el despliegue del modelo FQM: sensibilización, formación, autodiagnóstico, mejora y transformación, evaluación y reconocimiento. Fijaros que hay una fase específica del autodiagnóstico, de la autoevaluación, el de autopuntuarnos, autoevaluarnos, ¿vale? Y aunque se ve en lineal, pensad que
aunque estemos en mejora y transformación, ya hemos visto que el autodiagnóstico es importante. Aunque estemos ya preparando la evaluación y el reconocimiento, el autodiagnóstico es fundamental. Por lo tanto, es una fase que puede aplicarse en distintos momentos. Pero ¿qué profundidad? ¿Cómo, cómo podemos trabajar el autodiagnóstico y hasta qué punto? ¿Eh? Pues fijaros, lo primero que debemos responder es a estas preguntas para poder trabajar y conocer qué profundidad y con qué resultados queremos obtener en nuestra autoevaluación con el modelo FQM. Lo primero son recursos y tiempo. Queremos algo muy rápido, solo tenemos poco tiempo, necesitamos hacerlo con pocos recursos o tenemos recursos, planificación, tiempo, ¿vale? Primer tema. Segundo tema, el equipo. El equipo tiene conocimientos y práctica con el modelo, conoce sus criterios, subcriterios. El equipo de autoevaluación tiene conocimientos y práctica en el REDER, o sea, es evaluadora, conoce este proceso o no. Queremos autoevaluarnos a nivel de criterios o subcriterios. Nivel de criterios, nivel de subcriterios. ¿En qué momento estamos? ¿Se requiere realizar una primera versión de memoria? ¿Se quiere? ¿Se quiere tener esta primera versión de la memoria o no? No hace falta. ¿Eh? Esto es un punto fundamental. Y finalmente, si nos acompañará un consultor REDEX en el proceso, estaremos acompañados, nos ayudarán o estamos en un proceso exclusivamente interno. Fijaros, fácil, responded a estas preguntas y tendréis el nivel de profundidad y de resultados. Y ello nos dará el tipo de diagnóstico en función de la madurez de la organización. Podemos hacer, os lo voy a comentar muy simple, pero podemos hacer un diagnóstico básico. Fijaros, es un diagnóstico tremendamente simple, un cuestionario de preguntas. Y ahí lo tenéis en el entorno virtual. Acordaros que tenemos un entorno virtual nuevo este año, lo hemos puesto en marcha. Poned entorno virtual excelencia en gestión, lo encontraréis, tendréis enlaces, aquí os he puesto enlaces para ello. No, que queremos profundizar, no solo básico, no solo con un individual y de preguntas, sino, pero lo queremos hacer informal. Pues ahí tenéis, hay muchas organizaciones que trabajan una autoevaluación con el modelo FQM informal, con un Excel, con un Word, ¿vale? En algunos casos, porque ya van acompañados de profesionales que tienen experiencia en el modelo y en el REDER o queremos hacer realmente una autoevaluación formal. Ahí esto es muy importante, es una autoevaluación formal, con una planificación, con o sin necesidad de conocimiento del modelo FQM y del REDER, por criterios o por subcriterios. Y ahí tenemos tanto la plataforma de evaluación FQM digital en las 6 Base como el entorno virtual de excelencia en gestión nuevo que estamos poniendo, ya está en marcha, que ya lo tenéis disponible. ¿Eh? Vamos a ello, porque para todas estas diagnósticos hay una serie de fases, especialmente cuando trabajamos de una forma formal, cuando trabajamos de una forma planificada. Por lo tanto, vamos a planificar, a preparar, a hacer un trabajo individualizado, una reunión de consenso y a finalmente presentar las conclusiones, el informe. Es muy importante intentar hacerlo formal la autoevaluación, porque nos va a preparar para una evaluación ya externa. Por lo tanto, lo que máximo que nos podemos acercar a una evaluación externa nos va a ayudar. Vamos a ver cada una de estas fases. Primero es la planificación, este proceso de realizar un proyecto, ¿no? Vamos a planificar. Y para planificar, ahí lo tenéis muy concreto, primero, designar un líder. Esto es un proyecto, por lo tanto, un proyecto tiene un líder que actuará de representante de la organización. Luego, decidir el tipo de evaluación. Acordaros, para decidir el tipo de evaluación, lo importante era responder a aquellas preguntas.
tiempo y recursos, modelo FQM lo conocemos o no, el Reader lo conocemos o no, queremos hacer una memoria, nos acompañará un consultor o no. Por lo tanto, responder a estas preguntas y obtendréis el tipo de evaluación. Luego, identificar el equipo. Hemos dicho que es un trabajo básicamente de equipo. Por lo tanto, debemos incorporar aquellos elementos de nuestra organización, aquellos miembros de nuestra organización que pueden dar una visión global de la gestión. Luego, definir y suscribir una herramienta. Ya hemos visto que tenemos una herramienta gratuita solo para la autoevaluación básica, nada, esto os va a llevar unos menos de una hora, ¿eh? Y os dará un informe, pero muy básico. Y luego hay toda la parte de autoevaluación que necesita o la plataforma de evaluación FQM digital o EBEC, ¿no? El entorno um, virtual de gestión, ¿no? Y decidir si contaremos con ayuda o no, ¿vale? Esto es tremendamente importante también. ¿Vamos a estar solos o vamos a estar acompañados por un consultor REDEX del Club Excelencia? Segunda fase. Ya tenemos equipo, ya tenemos un liderazgo, ya estamos planificando, pero vamos a prepararlo. Por lo tanto, vamos a distribuir criterios y subcriterios entre los participantes del equipo interno. Por lo tanto, el líder va a distribuir estos criterios y subcriterios. Se puede tomar la decisión que todos trabajen todo o que se distribuya. Vamos a preparar el equipo con su propósito, su planificación, su agenda. Tiene que tener objetivos, fases, tiene que conocer todo el proceso. Vamos a facilitar la logística, ¿eh? Tendremos una sala, lo haremos con esta herramienta, cómo lo hacemos, cómo compartimos. Tendremos una carpeta de documentación compartida que es muy interesante. Y hay organizaciones que tienen hasta un calendario en el que ponen específicamente una tarde o una hora cada miércoles en esta sala para compartir los elementos, ¿no? Para que el equipo pueda compartir cómo está trabajando, ¿no? Por lo tanto, hay distintas formas de facilitar la logística. La siguiente fase es un trabajo individualizado. Mirad, quienes conocéis el método caso en las escuelas de negocio, es que normalmente se trabaja con, primero te dan el caso, te dan tu criterio, su criterio, te dan tu trabajo y tú haces un trabajo individual. Luego este trabajo lo compartes normalmente con un micro equipo y finalmente se trabaja de forma consensuada, buscando este consenso final en un equipo global. Pues este es el mismo, ¿vale? Lo que necesitamos es inicialmente hacer un trabajo individualizado. ¿Qué pienso yo de lo que me han asignado? De este criterio, subcriterio. Por lo tanto, hemos de hacer una lectura previa, hemos de recopilar documentos y material, hemos de ver si necesitamos ayuda de algún miembro adicional que no está en el equipo, pero que lo necesito para poder trabajarlo bien, hacer la puntuación, ¿vale? Hacer la puntuación y recopilar puntos fuertes, oportunidades de mejora y buenas prácticas. Y esto lo hago de forma individual. Y finalmente hay una reunión de consenso. Todo se recopila, se comprende, tenemos este entendimiento común y se puntúa y se llega a un consenso de puntuaciones. Claro que hemos puntuado a nivel individual, pero aquí hay una puntuación que debe consensuarse. Por lo tanto, esto es una parte muy importante, es la parte de consenso, la parte de siembra cruzada entre los distintos miembros del equipo. Y finalmente, esto no se puede quedar en el equipo. Esto tiene que darse luz, redactar un informe que lo respalde el equipo, que estemos seguros que ello hay un consenso, avanzar un primer plan de mejora. Hemos dicho que la autoevaluación es para actuar, por lo tanto hay un primer plan de mejora priorizando las acciones, por favor, las listas siempre priorizadas,
y disponer de documentos y canales adecuados para compartir este informe. Hay que comunicarlo, hay que explicarlo, hay que comentarlo y hay que seguirlo. ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Hay alguien que nos ayuda? Pues mirad, en este momento tenemos dos herramientas. Hay una primera herramienta que hace años tenemos, desde hace 5 años, que es FQM Assessbase, que es la plataforma de evaluación FQM digital, y este año hemos puesto en marcha el entorno virtual de excelencia en gestión, un entorno que va más allá de la plataforma FQM digital, tiene muchísimos más programas. ¿Eh? Y os animo a que veáis, a que analicéis la conveniencia y veáis las virtudes y programas que ya tenemos en marcha. Lo tenéis ahí, los dos enlaces. ¿Mm? Y respecto a EBEC, si nos centramos en el entorno virtual de excelencia en gestión, hay 7 programas que ya son operativos sobre entornos de autoevaluación. Lo primero es el autodiagnóstico básico. Os he comentado que son preguntas, es un trabajo individual, ¿vale? Y os dará un informe automático de vuestra situación. De acuerdo, es básico, con 24 o 60 preguntas, pero de verdad, yo os animo a hacerlo, que todos hagáis el autodiagnóstico básico, porque es un arranque, aunque hayáis hecho una evaluación externa, ya no solo una autoevaluación, una evaluación externa. Dadnos feedback también de este autodiagnóstico básico. ¿Cómo os veis con este autodiagnóstico básico? Y luego hay 5 programas directamente relacionados con el modelo FQM. Uno que es la autoevaluación con el modelo FQM, veréis que es parecido a aquello que teníamos, que era el perfil, los que lo conozcáis de años anteriores, ¿no? Y luego tenemos 2 programas de evaluación interna por criterios y subcriterios y 2 para la evaluación externa. Fijaros que el entorno EBEC, el entorno virtual de excelencia en gestión, es un entorno completo. Y esto solo con el modelo FQM. Tenemos muchísimos más programas y vamos a tener más. Por esto os animo a entrar en EBEC. Y luego tenemos la plataforma de evaluación FQM digital, que muchos conocéis, ¿vale? Que hemos estado trabajando y trabajamos actualmente. Sea por criterios o sea por subcriterios. Solo hay 2 programas. El mismo es el utilizado para el interno y para el externo. Sí que es cierto que en EBEC hemos incorporado algunos operativos, algunas funcionalidades operativas que nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, en EBEC disponemos de una puntuación guiada por atributo. Aquí no. En EBEC disponemos de un consenso por equipo. En Assessbase no. En EBEC disponemos de una diferenciación de roles de coordinación y de evaluación. En EBEC no. Y en EBEC disponemos de una exportación de resultados en formato Excel, entre otras funcionalidades que hemos visto su necesidad y hemos ido incorporando. Pero, ¿qué características tiene cada uno? Pues mirad, cada programa, no solo cada herramienta. Si estamos en una evaluación con el modelo FQM, esto consta de 90 preguntas estructuradas. Esto no es el cuestionario simple, ¿eh? Estos son 90 preguntas estructuradas. Esto es un análisis formal. Estamos hablando de una autoevaluación formal. Son 90 preguntas. Cada pregunta tiene una introducción, material complementario, hay una puntuación en base a 5 escenarios y podemos puntuar de 0 a 100 cada una de estas 90 preguntas, los distintos miembros del equipo y cada criterio con material complementario. Ya veréis que este es un programa dedicado a organizaciones que quizá no conocen tanto el modelo ni la lógica Redder. Luego tenemos aquí, tanto en Assessbase como en EBEC, la evaluación por criterios y la evaluación por subcriterios. ¿Vale?
conocéis, es básica. Y ello nos da distintas características, ¿vale? Aquí decíamos que no es necesario conocer Reader, no vamos, no está disponible ir generando memoria, ¿vale? Pero trabajamos con un nivel de puntuación de subcriterios. Aquí sí que es necesario conocer el Reader, sí que es necesario aquí también. Está disponible, es opcional ir generando memoria, tanto en un caso como otro, y se trabaja por criterios o por subcriterios en función de la opción elegida. Y en todas las herramientas, todas ellas, la puntuación está basada con el modelo. En todas ellas se pueden incorporar puntos fuertes, oportunidades de mejora y buenas prácticas, y en todas ellas se puede trabajar con el acompañamiento de un consultor de Redex, ¿vale? Por lo tanto, porque conocen las dos herramientas y los dos procesos. Ya hemos arrancado esta primera fase, ¿no? Del qué es, con qué herramientas, cómo podemos trabajar. Me gustaría trabajar con vosotros unos minutos las sugerencias, ¿no? Pues fijaros, para trabajar las sugerencias lo hemos dividido en estos distintos apartados, ¿no? Modelo, ejes, grupos de interés, peso, Reader, fases. ¿Por qué? Porque veréis que cada uno de estos es lo que se tiene que tener presente para una autoevaluación. Lo primero es el modelo. Aquí estamos trabajando con el modelo FQM. Por lo tanto, necesitamos conocerlo, básicamente. Cuanto más miembros del equipo conozcan el modelo, mejor, ¿vale? Por lo tanto, conocer sus bloques, conocer sus criterios y conocer sus subcriterios, ¿vale? Por lo tanto, conocer el modelo es básico. Pero fijaros, hay que tener siempre presente el modelo, pero no de una forma del 1 al 29. ¿Eh? Es importante saber que los equipos de evaluación trabajan por ejes de evaluación. Por lo tanto, hay distintos ejes de evaluación y en cada eje de evaluación, estos 4 ejes, hay subcriterios asociados al eje. Por lo tanto, tenemos un eje dedicado a estrategia, gobierno, transformación, otro eje dedicado a cultura, liderazgo, personas, otro eje dedicado básicamente a la parte comercial, al valor, a los clientes y finalmente una a funcionamiento, recursos. Y cada uno tendrá su parte de acciones y su parte de resultados. Por lo tanto, todos los subcriterios estarán ahí en los distintos ejes. Hay que tener presente que también nosotros cuando distribuyamos los subcriterios por nuestro equipo, tener presente estos ejes. Hay que tener también la ponderación de los grupos de interés, tanto si hacemos una autoevaluación por criterios como si la hacemos por subcriterios. Es importante conocer nuestros grupos de interés, quiénes son, ¿vale? Y qué peso tienen, porque será fundamental para la puntuación. Luego hablamos de puntuación. Fijaros que no todos los subcriterios tienen el mismo peso. Tenemos subcriterios a 20. Aquí tenéis. Tenemos subcriterios a 25. Tenemos subcriterios que van a depender del peso que le asignéis, entre 10 y 40, o entre 20 y 80. Y tenemos un subcriterio que pesa 200 puntos. 200 puntos. Por favor, tened siempre presente cuando preparéis memorias, cuando preparéis visitas, cuando preparéis una autoevaluación, el peso de cada subcriterio, porque hay subcriterios que son tremendamente importantes. Y este 7 es muy importante en peso. Tened presente también la lógica de la puntuación Reader. Tenemos que conocer Reader, ¿vale? Tener esta lógica es fundamental. Elementos, atributos, ¿vale? En lo que es dirección y ejecución y elementos y atributos en lo que es resultados. Por lo tanto, la lógica Reader
importante, importante, especialmente si no trabajamos con EBEC en este programa que no es necesario conocer toda la lógica, ¿eh? Y también tener muy importante esta lógica de puntuación. Hay que identificar los enfoques y las evidencias, el qué hacemos y luego analizar cómo de bien lo hacemos. Por lo tanto, qué hacemos, cómo de bien lo hacemos, ¿vale? Y esta es la importancia de el modelo. Nos permite trabajar el qué y el cómo de bien. Todo ello lo tenemos que tener presente en la autoevaluación. Tener presente las fases, ya las hemos visto. ¿Eh? Planificación, preparación, trabajo individual, reunión de consenso, informe de evaluación. Unos temas clave que me gustaría apuntar. ¿Eh? Hay que identificar los miembros del equipo más adecuado. De la misma forma que lo hace el club para generar el equipo de evaluación. Hay que tener miembros que sepan de cada uno de los distintos aspectos de la gestión. Trabajo en equipo, siembra cruzada, importantísimo. Hay que facilitar el trabajo. Al final, todos los miembros del equipo tienen un montón de trabajo del día a día y les estamos pidiendo que trabajen en un proceso adicional que es la autoevaluación. Vamos a facilitarles el trabajo. Es una responsabilidad fundamental del líder de equipo. Hay que identificar los temas concretos, ¿vale? O sea, eh, la gestión es muy amplia, por lo tanto, y tenemos que verla toda, pero vamos a hacer foco en aquellos aspectos concretos que nos interesa profundizar en esta evaluación. Cuanto más tiempo dispongamos y más recursos, mejor, ¿no? Por lo tanto, hagámoslo con tiempo. No esperemos el último minuto para hacer una autoevaluación. Hagamos una autoevaluación con tiempo. Seleccionemos los enfoques, lo que hacemos con los elementos, siempre el qué hacemos, qué resultados obtenemos. Y siempre, siempre, siempre trabajando en equipo porque ello nos dará el máximo valor y vamos a preparar a un equipo también para la evaluación externa. Cuando buscaba los retos, ¿no? ¿Cuáles son aquellos puntos que tenemos que tener muy en cuenta porque son retos en la autoevaluación? Pero mirad, hay dos cosas que debemos equilibrar. Lo primero es entender la organización, su ecosistema, o sea, tenemos que entender la organización y entender la gestión de resultados conseguidos. El qué y el qué obtenemos. O sea, no solo nos centramos en la organización, sino en la gestión. Y tenemos que hacer esta vinculación entre entender la organización, su ecosistema y entender la gestión y los resultados que obtenemos. Por lo tanto, esto es un equilibrio importantísimo. Y lo segundo es un equilibrio temporal. ¿Eh? No nos podemos solo basar en el pasado, en qué era la organización y qué resultados hemos obtenido, sino también en el presente. ¿Qué es en este momento la organización y qué resultados estamos obteniendo? Y también en el futuro. ¿Qué queremos y pretendemos que sea la organización y qué resultados pretendemos tener? Por lo tanto, este equilibrio es fundamental. Formarse, sugerencias, formarse, ¿vale? Yo os diría formarse lo máximo posible. Tenéis una oportunidad el 5 hasta el 5 de noviembre. 5 de noviembre, lo marco aquí, 5 de noviembre. El 5 de noviembre tenemos un módulo de autoevaluación. Por lo tanto, ahí tenéis el enlace para inscribiros, para conocer esta formación. Y lo tenéis, por lo tanto, si después de esta hora eh,
pensáis que necesitáis profundizar, apuntaros. Creo que aún hay plazas disponibles, hay 10 inscritos ya, 10 personas inscritas. Tampoco el número es limitado porque es muy interactivo, pero ahí os podéis informar mejor sobre la autoevaluación. Lo hace Roberto Escudero, es nuestro formador. Luego está el de experto, la formación de experto, súper interesante porque parte de la introducción al modelo FQM hasta llegar a la parte final es todo una formación sobre el despliegue del modelo. Y finalmente hay la certificación internacional, conocer bien el REDER, cómo funciona la evaluación, la puntuación, ahí lo tenéis. ¿Vale? Por lo tanto, formaros. Formaros también, autoformaros con la guía de recomendaciones para la evaluación. Ahí obtendréis muchísima, aunque sea del sector sanitario, veréis que hay mucho para aplicar en cualquier sector. Y tenéis, como os he comentado, los dos anteriores webinars que hemos hecho, uno centrado en la memoria y otro en la visita. De los dos también podéis obtener información de cómo preparar la autoevaluación. Y también se ha hecho hace muy poco, recientemente, en el foro solo para socios de sello FQM, se ha hecho una jornada sobre autoevaluación. Tenéis la documentación disponible, muy interesante, sobre distintas experiencias formales e informales de autoevaluación. Muy interesante, tenéis ahí el enlace. También os puedo decir que tenéis a los REDEX, por favor, utilizarlos. No es un uso sin coste, de acuerdo, igual que las herramientas, pero es un uso que os va a facilitar, os van a dar soporte, ayuda y acelera el proceso. ¿Eh? Pero más que acelerarlo, yo os diría que podéis sacar el máximo valor de vuestro trabajo. Por lo tanto, ahí tenéis el enlace y tenéis todos ellos, os pueden facilitar el trabajo. Y finalmente, un decálogo, un decálogo, 10 puntos a tener presente, ¿no? El primer punto es elegir correctamente la tipología y profundidad del proceso, ¿vale? O sea, tenemos que ser conscientes de nuestras necesidades, nuestros recursos y el tiempo disponible. Por lo tanto, es básico, en base a ello, elegir la tipología y profundidad. Yo os diría, cuando ya estéis en el momento de preparar una evaluación externa, haced una autoevaluación formal, lo máximo de acertada posible y si podéis ir preparando la memoria, mucho mejor, porque es trabajo que ya tendréis realizado. Lo segundo es designar un líder de proyecto, pero fijaros, con conocimientos y disponibilidad. El equipo puede participar de forma puntual, pero el líder participa de forma permanente y constante. Por lo tanto, tiene que tener disponibilidad y conocimiento, el máximo conocimiento posible. El líder debe estar formado. Elegir una herramienta o la plataforma de evaluación FQM digital o eh, EBEC, el entorno virtual de excelencia en gestión, cualquiera de las dos, en función también de vuestra tipología que habéis decidido en la profundidad del proceso de autoevaluación. Tenéis la información para decidir y si no, siempre estamos a vuestra disposición para ayudaros. ¿Eh? Identificar, designar, preparar y acompañar a los miembros del equipo. Esto no es, oye, os mando un email y ya funciona. No, hay que prepararles, hay que designarles, prepararles y volverles a preparar y acompañarles en todo el proceso hasta el final, ¿vale? Darles reconocimiento. Ellos están haciendo un trabajo a veces adicional al que tienen del día a día. Por lo tanto, importante. 5. Asegurarnos de soporte interno y externo. ¿Vale? Aseguremos para tener presente para ello
el modelo, los ejes de evaluación, los grupos de interés, el peso de los grupos de interés, la lógica de puntuación. O sea, asegurarnos que vamos a tener presente todo ello y que el líder pueda ayudar en las dudas que podamos tener, el líder o esta ayuda de Redex. Recopilar la documentación pertinente, adicional. Es un excelente momento para recopilar documentos que luego vamos a incorporar en la memoria FQM. Por lo tanto, es muy, muy importante. Recursos y logística. Vamos a trabajar en online, vamos a trabajar un día a la semana, esto lo vamos a hacer en este tiempo, vamos a dedicar solo 2 días intensos, no sé, hay distintas formas de planificar, pero hay que saber planificar, tener recursos y logística. Asegurar el consenso. O sea, no nos sirve llegar a un punto en el que nadie esté de acuerdo con lo que se ha decidido, sino que la autoevaluación nos tiene que llevar como un embudo al consenso, del resultado de la autoevaluación. Claridad, franqueza y transparencia en todas las reuniones y en el informe final. No nos hagamos trampas al solitario. La autoevaluación tiene que ser lo más transparente posible, ¿vale? Por lo tanto, lo que realmente pensemos, porque nos va a aportar el máximo valor. Y finalmente, formados y acompañados. Yo os diría, formaros, yo os he dado toda ahí una serie de información sobre la formación y si podéis ir acompañados, fantástico. Alguien que sepa, que conozca y que os pueda ayudar. Específicamente también porque a veces ayuda en este tipo de trabajos internos que alguien de externo nos ayude en el proceso. Y al final unas conclusiones, conclusiones finales, cuando ya estaba acabando la presentación, ¿no? Decía, hay diferentes opciones. Por lo tanto, no hay una opción. La autoevaluación, hay diferentes opciones de autodiagnósticos, de autoevaluaciones, más conocedoras del modelo o menos. Lo importante es autoevaluarse. Por lo tanto, diferentes opciones, pero autoevaluémonos. Luego, la autoevaluación es una revisión estratégica. No estamos analizando un simple aspecto de la organización. Sigue siendo una revisión estratégica, ¿vale? Por lo tanto, en profundidad, con visión de futuro. Y es un proceso de la organización al completo, de forma honesta, en base a argumentos objetivos. Por lo tanto, sí que algunas cosas pueden ser susceptibles, yo pienso, yo creo, pero sobre todo argumentos objetivos, de forma honesta y transparente y completa de la organización. Es un trabajo individual, pero con consenso. Es un trabajo individual y de equipo con elementos centrales en todo el proceso, como elementos centrales en todo el proceso de evaluación. Por lo tanto, en todo el proceso de evaluación, trabajo individual, trabajo en equipo y obteniendo consenso, tanto en la parte previa, en la ejecución, como al final. Todo ello refuerza este trabajo de mix individual y equipo, refuerza el valor y el éxito de la autoevaluación. Y finalmente, otra vez resaltar que todo el proceso debe desarrollarse en equipo, entre el líder del proyecto y el equipo evaluador. ¿En qué número? A veces me preguntáis, ¿qué número? Pues depende. Un equipo tiene que ser un equipo, ni puede ser muy extenso, porque luego va a ser difícil de controlar, pero que tiene que ser, fijaros que en algunos casos estamos hablando de un equipo limitado en número, pero que además cada elemento puede consultar a miembros distintos para intentar tener la máxima información posible. Pues nada más, nada más. Estamos llegando ya al minuto 50 y algo, casi a la una, ¿no? Deciros primero gracias, ¿vale?
deciros que es tremendamente importante la autoevaluación, no os dé pereza. Y tampoco os dé pereza dedicar unos microsegundos, nada menos de 2 minutos, en ayudarnos a mejorar. Nosotros desde el club siempre aplicamos la automejora y no hay ninguna automejora sin escuchar a los clientes, sin escucharos a vosotros. Por lo tanto, coged el móvil, dadle al QR y puntuad este webinar de aprendizaje. Cualquier duda que tengáis, estamos a vuestra disposición. Hemos intentado transmitiros esta idea de que la autoevaluación es importante, pero además no solo es importante, es una autoevaluación, es un proceso que os ayudará en distintos momentos de la preparación y la mejora de vuestra gestión. Por lo tanto, tenéis herramientas, el club os acompaña en formación, tenemos a un equipo de Redex con ganas de colaborar con vosotros en esta implantación del modelo FQM. ¿eh? Por lo tanto, ahí estaremos. Ha sido un placer de nuevo estar con vosotros. Cualquier duda que tengáis, lo puedo contestar ahora en el chat si nos lanzáis alguna pregunta y si no, como sabéis, estamos a vuestra total disponibilidad, disposición. También deciros que este webinar se está grabando y la presentación y la grabación la tendréis también a vuestra disposición en el banco de conocimiento. Pues nada, muchísimas gracias. Espero que hayamos cumplido con este objetivo de qué es, para qué sirve y cómo podemos trabajar la autoevaluación. Muchas gracias. Un abrazo.